Le damos la bienvenida esta tarde a los periodistas, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pues bienvenido, es el tercer programa de los periodistas. Gracias por asistir, secretario. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Gracias. No, encantados. Gracias. Oiga, qué raro este anuncio. Yo vi en la cuenta de Donald Trump este anuncio. Sí me interesaría mucho platicarlo con usted. A ver, vamos a verlo. Fentanyl kills. It destroys your body the first time you use it. Exercise makes you strong and gives you life. Stay away from drugs. Choose to be happy. If you need help, call Línea de la Vida, 800-911-2000, Government of Mexico. Nuevamente, bienvenido aquí a los periodistas en el 11, secretario. Qué raro, porque lo traducen el anuncio de la campaña mexicana contra el fentanilo. Es una manera de decir, miren lo que está haciendo México. Sí, ¿no? Lo está presumiendo. Sí. El presidente Trump lo comentó abiertamente, se retomó el pedacito de video donde él lo comenta, que le llama la atención lo que estaba haciendo la presidenta de México, de videos y para evitar las adicciones. Y este video pues es un ejemplo de lo que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo en muchísimas ocasiones en campaña, con el primer eje de los 4 ejes de seguridad, que es atención a las causas. Y esto es un ejemplo de atención a las causas. Sí, estamos combatiendo a los que trafican fentanilo, a los que se dedican a estas actividades ilícitas, pero también de manera paralela, pues se tienen que combatir las causas y se tiene que prevenir que jóvenes quieran consumir este tipo de drogas o cualquier otro tipo de droga. Hoy mismo, justamente en la idea de la prevención de las adicciones, se lleva a cabo no solamente en el Zócalo de la Ciudad de México, sino en las plazas públicas de todo el país, una lección de box. Sí. Y en efecto se trata de prevenir efectivamente adicciones, no solamente ya que haya rehabilitación, sino que haya la etapa preventiva, que quizás sea lo que les falta mucho también en Estados Unidos. Alertar, advertir a los jóvenes o a los mayores de los riesgos que implica el consumir sustancias que son altamente adictivas como el fentanilo y que por eso le importa tanto a Estados Unidos que no entre a su territorio. Así es, y estos videos, porque no es el único video, tengo entendido que la presidenta instruyó a hacer varios videos, yo vi 4. En inglés. En inglés la traducción y en es nuestra. Sí. En inglés y en español. En inglés y en español. En inglés y en español. Y son videos muy cortitos, de unos cuantos segundos, pero muy concretos. O sea, este tipo de adicciones no solo destruyen la vida del joven que lo consuma, sino de todo el entorno, ¿no? De todo el entorno y también pues con el dinero, porque recordemos que esto pues genera cantidades impresionantes de dinero para estas organizaciones criminales, que este recurso que ingresa a las organizaciones criminales producto de la venta de las drogas, pues lo usan para corromper autoridades, para reclutar más jóvenes, para comprar armamento, para hacer ataque a autoridades, para generar, en pocas palabras, mayor violencia en el país. ¿Cómo es negociar con el equipo del presidente Trump? ¿Cómo son? Porque usted ha conversado con los equipos ya de Trump y también con los de Biden. ¿Cómo es? ¿Cambió mucho la dinámica? ¿Son más agresivos? En el caso de nosotros, en lo que nos corresponde en materia de seguridad, el Gabinete de Seguridad, primero tenemos el Gabinete de Seguridad está conformado por gente de mucha experiencia, y no me estoy refiriendo a mí, me refiero al general secretario, por ejemplo, el general Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, que tiene más de 40 años de experiencia, el almirante Morales, secretario de la Marina, con más de 40 años de experiencia, etcétera, Rosa Isela, en la Secretaría de Gobernación, que tiene pues, muchísima experiencia, es gente muy experimentada. Y lo que nosotros, desde el 1 de octubre, porque también se ha hablado muchísimo de una diferenciación
Sí. en la estrategia de seguridad Sí. de lo que hacía el presidente López Obrador y lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum. No es ninguna diferenciación. Si ustedes ven desde el inicio, de la campaña de la presidenta, los cuatro ejes hablan de una continuidad y por supuesto de una consolidación y mejora, pero es la misma estrategia, es una continuidad. Y continuidad, como lo platicamos en alguna ocasión con ustedes que me hicieron favor de invitarme, continuidad no quiere decir que todo siga igual. Continuidad no quiere decir sino es mejorar, consolidar y fortalecer los programas. Recordemos brevemente, si me permiten, los cuatro ejes de la presidenta Claudia Sheinbaum. Atención a las causas. Definitivamente hay que dar oportunidad a los jóvenes, mejorarles las condiciones, darles otras opciones a los jóvenes para que no caigan en manos de la delincuencia. Es decir, no es solo con policías, con militares, con marinos que se resuelve el tema de inseguridad. Es también dando mejores oportunidades a nuestro país. Arrebatándole a los grupos criminales justamente a los jóvenes. Exactamente. El segundo eje, consolidación de la Guardia Nacional. ¿Por qué la consolidación? Bueno, ya son 133,000 elementos desplegados en todo el país. Cuando pasan dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, surgió mucho el tema. Es militarización. No, nada que ver con la militarización. Es darle un orden y meter a estos 133,000 elementos que tenían una formación militar, que la gran mayoría venían de la policía militar, que tienen una tarea muy distinta a los batallones, regimientos o cuerpos convencionales del ejército. Sí, eran correcto. policía militar. El ejército y la marina son instituciones que no importa las administraciones que pasen a lo largo de la historia de nuestro país, siempre son instituciones que han madurado porque no las han tocado. No las han tocado, van fortaleciéndose conforme a los años. Por eso era muy bueno Aislarlos. que estuviera la Guardia Nacional y más con la doctrina y la disciplina militar, que es sumamente importante. Sí. Ese es el segundo eje, ya se está consolidando. El tercer eje, fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano. Le dieron más facultades a la Secretaría de Seguridad. En pocas palabras, se está fortaleciendo el Centro Nacional de Inteligencia, se está fortaleciendo la Secretaría de Seguridad y se está fortaleciendo ¿para qué? Una cosa es toda la información de inteligencia que hay en el país, inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia financiera como naval, militar, financiera, ministerial, y una cosa muy distinta es convertir toda esa información de inteligencia en actos de investigación que se puedan integrar debidamente a una carpeta de investigación, que le sirva al Ministerio Público, que le sirva a los jueces para abatir la impunidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el cuarto eje, muy importante, es la coordinación, que aquí la estrategia de seguridad la dirige una persona. Es la presidenta Claudia Sheinbaum todos los días a las 6 de la mañana en el gabinete. Ella dirige el gabinete de seguridad que lo conformamos nosotros. Y la coordinación pues es totalmente estrecha entre Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, por supuesto, respetando su autonomía. Pero es una manera, los resultados, en lugar de tener resultados aislados, pues al tener esta coordinación podemos tener resultados mucho más significativos. Le están llegando muchas preguntas aquí y me gustaría mucho que si alguno de ustedes tiene por allá en la audiencia, que es completamente en vivo, una pregunta para el secretario, piénsenlo, a ver si podemos planteársela al secretario aprovechando que los tenemos por allá. Yo le iba a preguntar, secretario, una de las demandas más importantes de México hacia Estados Unidos en los últimos años ha sido detengan el tráfico de armas. Párenle al tráfico de armas. Y la presidenta se lo ha dicho al presidente Trump y se le ha planteado abiertamente, y yo oigo que ella en las mañaneras cada vez lo hace más fuerte, más evidente sí, también le estamos pidiendo que ellos nos ayuden con eso. ¿Hay alguna respuesta institucional en ese sentido? Sí, por supuesto, y en estas pláticas que hemos tenido con autoridades de Estados Unidos, entre muchas cosas que se han planteado, una de las más importantes es la responsabilidad compartida. Si bien hay un tráfico de drogas fuerte de México a Estados Unidos de droga, pues también tenemos que entender que hay una demanda impresionante de consumo de esa droga en Estados Unidos. No es como que toda la droga
de México se pase a la frontera, las toneladas de droga, pues ahorita van, en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado casi 140 toneladas de droga por autoridades mexicanas. 140 toneladas de droga, solo por autoridades mexicanas en estos 6 meses de su administración. Pues no es como que las toneladas de droga lleguen a la frontera y se esfumen. Y luego se desaparecen. Entonces México está haciendo su trabajo y en estas pláticas hemos, entre muchos temas, se ha dicho responsabilidad compartida. Y responsabilidad compartida pues también son todas estas armas de fuego, que no son armas de fuego, digo, hay muchísimas que sí, la gran mayoría que venden en armerías de Estados Unidos, pero también el armamento que hemos asegurado, cualquier cantidad de granadas, lanzagranadas, ametralladoras, que no son más que de uso exclusivo del ejército, pues también estamos solicitando trabajar en conjunto con las autoridades de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas a nuestro país. Se han asegurado en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en estos 6 meses, por autoridades mexicanas, más de 9,000 armas de fuego. Más de 9,000 armas de fuego. Es una guerra, es para hacer una guerra. Usted seguramente trae las cifras actualizadas de decomiso récord, no solamente de drogas, sino de armas, de detenciones. Por eso vuelvo a la pregunta que se formula en el sentido de que sí hay un cambio de estrategia en materia de seguridad respecto del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, o si no hay cambio de estrategia en materia de seguridad, hay un cambio en la comunicación, porque hoy se nota más que efectivamente hay más decomisos y hay más detenciones. Yo creo que al consolidar, el presidente López Obrador tomó una decisión muy, muy valiente cuando funda la Guardia Nacional, ¿no? Porque lo más fácil era continuar con todo lo que ya se estaba. La Guardia Nacional al inicio, pues no tenemos hoy la misma Guardia Nacional que tuvo el presidente López Obrador en los 2 primeros años de gobierno. Sí. Entonces son muchos factores también, También la Secretaría de Seguridad tiene nuevas facultades. Y tiene más facultades, por ejemplo. Y tiene facultades mucho más amplias. Hoy no solo la Secretaría de Seguridad tiene facultades en materia de investigación policial, sino también somos auxiliares en materia de seguridad nacional, porque tenemos al Centro Nacional de Inteligencia dentro de la Secretaría de Seguridad. Un ejemplo, para diciembre de este año, el Centro Nacional de Inteligencia va a tener casi 30% más del estado de fuerza que tiene ahorita. Entonces, simplemente al tener más analistas, más investigadores, más agentes de inteligencia, pues por supuesto que vamos a ir teniendo más resultados. La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la propia Secretaría de Seguridad, pues el año pasado no existía. Entonces, más que una estrategia distinta o una manera de comunicar distinto, es que se está, como lo dijo la presidenta en campaña, se están fortaleciendo las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano. Y eso, pues de manera, de una consecuencia natural, pues es que tengamos más resultados. Mejores resultados, claro. Vamos a ir al público porque hay una pregunta allá en el público. Recuerde usted que estamos totalmente en vivo. Adelante, por favor. Buenas tardes, me presento, soy Joshua, tengo 19 años y quisiera preguntarle cuál es de manera general la estrategia de seguridad de aquí a 2030. Si me pudiera contestar, por favor. Sí, con todo gusto. ¿Tenemos un minuto o nos vamos al siguiente bloque y que responde el secretario más ampliamente? ¿Hay otra pregunta por allá? Las juntamos las dos. Correcto, para irnos después a un corte y ya que las responda. Adelante, por favor. Sí. Muy buenas tardes. Actualmente soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional y estoy consciente de todos los esfuerzos que ustedes hacen como gobierno para la prevención de este tema de la drogadicción. Entonces, me gustaría saber nosotros, desde este punto de vista de estudiantes, cómo podemos contribuir a esta causa. Vamos a ir a un corte rápidamente. Trae muchas preguntas también. Habemos 11,000 personas conectadas en YouTube solamente. Solamente en alguna de las redes. Estamos, digamos que muy conectados. Vamos a ir a un corte y regresamos con el secretario Omar García Harfuch. Gracias a todos. Gracias.
Volvemos a los periodistas esta tarde de domingo y como lo dijimos anteriormente, le dimos la bienvenida al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Le han formulado dos preguntas, secretario, que una, en general, la estrategia de seguridad hasta el 2030 y cómo los jóvenes pueden involucrarse en las tareas de prevención contra las adicciones y las prevenciones también para conductas antisociales eventualmente delictivas o potencialmente delictivas. Primero, los jóvenes, las y los jóvenes de nuestro país pueden ayudar muchísimo a la autoridad y al gobierno de manera permanente. ¿Cómo? Primero informándose. Poníamos el ejemplo de estos spots que sacó el gobierno de México y no es lo mismo que tú veas un spot en la tele que sí ayuda mucho, obviamente, a informarse, pero ese spot sumado a que un joven amigo tuyo te diga, oye, pues que te guíe a salir de esto, bueno, eso ayuda muchísimo. Cuando verdaderamente entre jóvenes se ayudan a evitar adicciones, a evitar problemas, a saber que la delincuencia no hay manera de que lleve algo bueno. Y lamentablemente, que es donde entra el eje rector de atención a las causas, donde desde la administración anterior y la administración actual han puesto muchísimo énfasis en la juventud, es porque lamentablemente muchas células delictivas pueden ser atractivas para muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que ven es lo temporal. Ven en un pueblo de nuestro país o en alguna colonia de aquí de la Ciudad de México, pues ven a un narcomenudista de 18, 19, 20 años y en un momento puede ser aspiracional, pero es algo sumamente temporal, porque nosotros, como saben, lo hemos platicado en otras ocasiones, yo llevo muchísimo tiempo dedicándome a esto y pues nunca he visto un joven que sea delincuente que termine bien, en pocas palabras. Y sobre la estrategia de seguridad al 2030, creo y estoy convencido que la seguridad, para que mejore, tiene que haber una estrategia clara, una estrategia muy bien definida, que la presidenta Claudia Sheinbaum la tiene muy, muy bien definida, para no estar cambiando cada año. Si algo funciona, hay que continuar y fortalecer esa estrategia. Y la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy, muy clara. Disminuir, bueno, con estos 4 ejes que ya comentamos, fortalecer los 4 ejes, por supuesto, pero en pocas palabras es disminuir la violencia, es disminuir los homicidios, disminuir el ingreso de las armas, disminuir la extorsión, disminuir los delitos de alto impacto. Es muy claro. Nuestro trabajo es muy medible. Cuando yo digo que algo funciona, no estoy diciendo que ya se resolvió el problema, no estamos diciendo que ya no hay inseguridad, pero sí nos evaluamos todos los días y ahí vemos los resultados. Y en estos 6 meses, el gobierno de México tiene resultados. Repito, no es suficiente ni estamos satisfechos con estos resultados, pero estamos convencidos que la estrategia de seguridad funciona. Y no solo estoy hablando de homicidios o delitos de alto impacto, o sea, homicidios, secuestro, robo de vehículos, robo, que es lo que más afecta a la ciudadanía, que es un delito del fuero común. Entonces tenemos que coordinarnos, que es el 4º eje, con los gobiernos estatales, porque más del 80% de los delitos que se cometen son del fuero común. No le corresponden al gobierno federal. Y con esto no estamos diciendo que el gobierno federal se lave las manos y no los atienda. Al contrario, fortalecer nosotros y apoyar en todo lo que podamos, como hoy. Cada vez estamos trabajando más con fiscalías estatales, cada vez tenemos más operaciones en conjunto con policías estatales y esto tenemos que hacer, disminuir los delitos y también disminuir el robo de combustible. Simplemente en la semana pasada el gobierno de México hizo 2 aseguramientos históricos de 18 millones de litros de hidrocarburo, uno en Baja California a cargo del Ejército Mexicano de 8 millones y el otro en Tamaulipas a cargo de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la propia Secretaría de Seguridad de 10 millones. Entonces, 10 millones de litros y se aseguró un buque y se aseguró. 18 en total. En 2. En un 8 millones y en otro 10 millones. Oiga, ¿quiénes participan? ¿Qué tipo de crimen estamos hablando para que puedas llevar 18 millones de litros?
en barcos, o sea, Sí, en buques. se aseguró también el barco, se aseguraron 29 tractocamiones, se aseguraron 192 contenedores en el de Altamira nada más, en el de Tamaulipas, ¿no? ¿Pero qué tipo de crimen es ese, Ya secretario? por supuesto, son células que ya es delincuencia organizada, ¿no? Que la delincuencia ¿Y a quién organizada venden ese? no necesariamente tiene que ser de droga, delincuencia Claro, organizada de armas, de droga o de esto, que le hace muchísimo daño al país. Entonces, la estrategia... Hasta empresas formalmente constituidas Sí, por que supuesto. participan en O que este compran este trasiego. tipo de combustible. Híjole, y entonces, y esas empresas, pues obviamente el gobierno de la República va por ellas. Sí, con estos dos aseguramientos se abrieron muchísimas cosas y hay una investigación muy, muy profunda que se está trabajando con la Fiscalía General de la República, obviamente con todo el Gabinete de Seguridad, para dar mejores resultados. ¿Y cómo es dar mejores resultados? Pues con este tipo de operativos. Pero le repito, nuestros resultados, cualquier resultado en seguridad, seas policía municipal, estatal, federal, es muy medible. La gente puede darse cuenta si la autoridad está trabajando o no. Y esto no quiere decir, repito, que ya no haya inseguridad. No, no, por supuesto, vamos empezando y estamos trabajando. Pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que tenemos una estrategia de seguridad clara, que estamos convencidos que está funcionando y que va a funcionar. Bueno, ya que habla de coordinación, secretario, y particularmente con los gobiernos estatales, hay un estado que ha sido campeón, lamentablemente, durante los años recientes en homicidios dolosos. Me refiero a Guanajuato. Por primera vez, sin embargo, en años, hubo un día en que no hubo un solo homicidio doloso. Fue el martes, apenas de la semana pasada. ¿A qué obedece esa que haya disminuido a no haber un solo homicidio doloso? Usted ha estado en comunicación con la gobernadora, ha estado en comunicación con el nuevo fiscal, con las nuevas autoridades pues, de seguridad del Estado. ¿A eso obedece? ¿Es la coordinación? Ha habido detenciones importantes que ahorita comento de manera muy breve, que fue muy reciente y la presidenta lo anunció en la mañanera. Sí ha habido, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, hemos tenido reuniones con la gobernadora, con el secretario de Seguridad, con la Fiscalía. Recientemente fuimos el general secretario y yo a Guanajuato, estamos trabajando y queremos aumentar cada vez más la coordinación con ellos. Es muy importante una detención que hubo por parte del Gobierno de México, que fue muy claro el descenso en homicidios, que no estamos diciendo, repito, que esté resuelto, pero fue muy claro. Detener un domingo en Guanajuato 18 homicidios en un domingo, se hace una detención, se hacen varias detenciones donde participa Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Fiscalía General de la República. De manera simultánea se hicieron operaciones en Querétaro, en San Miguel de Allende y en Yucatán. Estos tres generadores de violencia ordenaban homicidios fuera de Guanajuato y los ordenaban, eran generadores de violencia sumamente importantes, desde Yucatán, desde Querétaro, en San Miguel de Allende. Al haber esta detención, inmediatamente, y lo pueden revisar, hubo una reducción de homicidios. Vamos a continuar, por supuesto, con esta coordinación estrecha con las autoridades de Guanajuato para dar mejores resultados, ¿no? Y también ellos han tenido detenciones. Secretario, hay cárteles, porque esto salió a propósito del rancho Izaguirre, hay cárteles que enganchan, o sea, que publican en Facebook que hay que estar sobres porque te descuidas y ya está otra invitación y otra, y en las redes están las invitaciones para que los jóvenes se enganchen. Pero hay otros que trabajan con la base, que son, por ejemplo, supongo que el cártel de Sinaloa, pues en las rancherías, pues son casi los mismos apellidos, familias, en tanto que otros cárteles sí enganchan, andan armando ejércitos, pues. Sí. Ustedes lo tienen eso muy ubicado, sí, seguramente. A este sujeto que detuvimos en días pasados, precisamente en Coajimalpa, ya entrando a la Ciudad de México, de apodo Lastra, esta persona era el principal reclutador para este cártel del cártel Jalisco, el principal reclutador. Había reclutado cientos y cientos de muchísimas personas y responsable de estos centros de adiestramiento. Él era el responsable de estos centros, muy diferente a otros
a otros grupos, ¿no? Como en Sinaloa, pues sí son grupos mucho más locales. Difícilmente en las detenciones que hemos hecho en Sinaloa no vemos gente como sí del Cártel Jalisco, que hay de todos los estados de la República, ¿no? En Sinaloa, pues sí vemos, la gran mayoría son... ¿Es sinaloense? Es Sinaloa o de Sonora o de Jalisco, Durango. pero La región. Durango, mucho. Durango. Sí. Ahora, los criminales, particularmente los grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación o en Guerrero, por ejemplo, tienen base social por amenazas, por extorsión o porque les proveen de una cierta seguridad. En el caso de Jalisco, secretario, el Mencho en particular tiene base social que lo protege y por eso es más complejo detenerlo a él o cualquier otro líder de una organización delictiva. Lo que hemos visto con grupos muy regionales, digamos, locales, que no es el caso de Cártel Jalisco, porque Cártel Jalisco es una organización criminal que tiene presencia en muchísimos estados. Sí. Y más que la base social, es una opinión muy personal, considero que son gente como estos que estamos hablando, reclutados por el crimen organizado, que también es muy importante decirlo. La mayoría de los jóvenes la mayoría de los jóvenes que están en la organización delictiva, pues saben que fueron reclutados para una organización delictiva y muchos quieren trabajar para una organización delictiva. Es ahí donde, por eso el gobierno de México, desde la administración pasada, está trabajando tanto en la atención a los jóvenes para darles mucho más alternativas, mucho mejores alternativas, que ha dado resultado. Simplemente aquí en la ciudad, con los programas que se hicieron en su momento cuando la doctora Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, con un programa simplemente con 2 de Alto al Fuego y Barrio Adentro, se sacaron a 13,000 jóvenes de las calles que estaban trabajando o que podían ser potencialmente integrantes de la delincuencia. Hay muchas preguntas, secretario, le preguntan, por ejemplo, qué es lo que está pasando, en qué estatus estamos, por ejemplo, con Culiacán. Sí. ¿En qué estatus está Culiacán ahora Por ejemplo, mismo? en Culiacán se ha venido trabajando. En octubre hay un nuevo reforzamiento que instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum. En diciembre hay uno más. Y si bien no tenemos todavía los resultados que queremos, pues es importante que también ahí están los datos del INEGI, los datos del secretariado. Hay un 25% menos homicidios de octubre a la fecha. ¿Es suficiente? No. Por supuesto que no es suficiente. Pero en esta misma mesa podríamos estar hablando, no ha cambiado nada, los homicidios siguen igual. ¿Hay homicidios en Culiacán? Sí hay. ¿Hay violencia en Culiacán? Hay. Hay grandes aseguramientos, ha habido muy buenas detenciones y lo importante es que tenemos una reducción del 25%. Repito, no es suficiente, pero el gobierno de México va a continuar y vamos a continuar trabajando hasta que logremos controlar la situación y que llevemos la situación de Culiacán a como estaba antes, que fue una situación extraordinaria que empezó en septiembre. ¿Qué es prioritario? ¿Disminuir la violencia o capturar a un líder criminal que pueda ser, digamos, algo más espectacular? Eso es muy importante. Nosotros, todas las detenciones que hemos hecho y las operaciones que se están haciendo por parte de Defensa, de Marina, no estamos buscando las detenciones de una persona famosa como tal. Estamos buscando las detenciones de los generadores de violencia. Culiacán, en enero, pierden la vida 2 menores de edad. ¿A manos de quién? De la delincuencia organizada. Por supuesto, fue una situación terrible, fue una situación muy sentida para los habitantes de Culiacán. Mueren 2 niños en Culiacán. ¿A manos de quién? De la propia delincuencia organizada. Esto fue en enero, a finales de enero, perdón, me parece ya era febrero. Los acabamos de detener hace 10 días. Están detenidos y continuamos con las detenciones. Entonces, una de las instrucciones claras de la presidenta Claudia Sheinbaum es no impunidad. Y estamos trabajando para que estos hechos lamentables que a veces no podemos evitar que ocurran, lo que sí podemos evitar y es nuestra responsabilidad y es nuestro trabajo, es que no queden impunes. Déjeme ir a un corte muy rápido, secretario. Si tienen preguntas, ahora es cuando tienen preguntas allá en el público, entonces déjeme ir a un corte muy rápido y volvemos porque hay más. Gracias.
Volvemos en esta conversación en Los Periodistas con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. Hay otras preguntas del público aquí en el estudio. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Una pregunta, saber si legalmente pueden hacer algo como simulación de clientes o dueños de negocios para evitar la extorsión, y que ya los extorsionadores siempre tengan el miedo de no saber si van a caer en algún, ¿cómo se llama? Una de estas cosas simuladas, y al meterle aleatoriedad a ese tipo de cosas, pues que empiece a bajar la extorsión drásticamente, pero no sé si legalmente se puede hacer. Gracias. Correcto, muy bien. Vamos a la respuesta del secretario. Sí, claro. Adelante, secretario. Sí, sí se puede y sí es legal. Hay policías, mujeres y hombres muy, muy valientes que hacen trabajos encubiertos, que se hacen también, no solo en caso de extorsión, en caso de secuestro, en caso de narcomenudeo, sí se hace. Y ahorita lo que estamos buscando es, porque todos los delitos en lo que va de la administración han ido a la baja, menos este delito de extorsión. El delito de extorsión no ha bajado, es un delito que estamos trabajando y que tenemos que homologar con las fiscalías estatales. ¿Por qué? Porque es el primer contacto con la ciudadanía, las autoridades locales. Hay casos mucho más graves de extorsión, como los ciclos productivos de limón o de aguacate en Michoacán, donde el ejército mexicano ha tenido de octubre a la fecha una cantidad de detenciones impresionantes y operativos constantes, pero también hay las extorsiones más comunes, que son a negocios pequeños, donde la autoridad local tiene que actuar de manera inmediata. Un ejemplo, hay otro tipo de extorsión, que es la telefónica, que si bien genera una alta percepción de inseguridad, pues no hay un riesgo físico, pero la extorsión presencial en los negocios es la que más nos ocupa en estos momentos, porque es la que puede generar un daño a la víctima. Correcto. Adelante, por favor. Hola, buenas noches, secretario. César Correa. Mi pregunta va encaminada a las comunidades más vulnerables o marginadas. Con respecto a esto, ¿qué tipo de estrategia se está implementando para poder mitigar este reclutamiento forzoso que se ha venido dando a través de, y sobre todo que ahora, pues en la actualidad, hemos tenido muchos de estos casos? Sí. Creo que ahí quien más nos ha ayudado es la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Bienestar. Hacen un trabajo permanente para estarles dando opciones a los jóvenes, por ejemplo, y también la Secretaría del Trabajo está trabajando activamente en las comunidades más como Ahí ellos tienen programas muy, muy intensivos para dar mejores oportunidades a los jóvenes. En nuestro caso, como Secretaría de Seguridad o hablo en representación también del Gabinete de Seguridad, Sedena, Marina, bueno, tienen también otro tipo de programas. Por ejemplo, cuando ha habido lo que pasó ahorita en Acapulco, Sedena entró muy, muy fuerte y hubo muchísimos jóvenes que estaban ayudando de manera voluntaria, al mismo tiempo con Ejército, con Bienestar, con todo esto. O sea, la idea es trabajar, más bien reclutar nosotros, digamos, a los jóvenes en las ciudades, o cómo es esa estrategia. Sí, lo está haciendo, digamos, la Secretaría del Trabajo tiene una cantidad y un protocolo de ofrecer trabajo a miles y cientos de jóvenes. Uh-huh. Sí, para darles una alternativa. Sí, por supuesto. Dice, yo veía hoy mismo una cifra sobre los que entraron en situación de pobreza, nada más con la crisis 1994, 1995, 96. O sea, 40 millones de mexicanos entraron en una situación de pobreza, desesperación. Todo eso pues, no se curó, digamos, en los siguientes años. La pobreza y la falta de oportunidades le abre una ventana al crimen organizado, secretario. Sí, y no solo por la pobreza, sino porque no eran tomados en cuenta. Y eso es muy importante. Yo creo que lo que inició el sexenio pasado con el presidente López Obrador fue visibilizar y darle voz a muchísima gente que no la tenía.
Entonces no solo era una cuestión de pobreza, era una cuestión de que no existías para el gobierno. Eso es una opinión también muy personal, pero creo que esto que hizo el presidente López Obrador el sexenio pasado, de darle voz y visibilizar lo que estaba sucediendo y que la presidenta Claudia Sheinbaum está dando continuidad con todos estos programas, pues también le quita la oportunidad a la delincuencia organizada de reclutar a estos jóvenes. La manera de combatir a la delincuencia organizada sin, digamos, más allá de las policías, de la fuerza policial y de la fuerza letal, es ir a las finanzas. ¿Qué tanto se está haciendo, secretario, en términos de ir a las finanzas de los grupos criminales que lavan el dinero producto de los crímenes en el sistema financiero formal? Hay dos maneras, bueno, hay muchas maneras, pero voy a mencionar dos, de combatir el financiamiento o el fortalecimiento a través de estas cantidades tan fuertes de dinero de las organizaciones criminales. Una es la de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sí. que es directamente el combate al lavado de dinero a través de empresas, de empresarios o de instituciones que puedan servir para este lavado de dinero, que ahí el licenciado Pablo Gómez, a través de la UIF, pues hace un trabajo todos los días para tener resultados. Pero hay otro que es muy importante, y son los aseguramientos de droga y la destrucción de los laboratorios. La destrucción de los laboratorios es algo de lo que casi no se habla. Pero en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en estos 6 meses han destruido 750 laboratorios clandestinos para la producción de droga. Drogas sintéticas. Drogas sintéticas, metanfetamina. Esto es un impacto directo a las finanzas del crimen organizado. Cada laboratorio cuesta, cada condensador cuesta, cada reactor cuesta. Y en estos 750 laboratorios destruidos, en estos 6 meses, es un impacto directo a las finanzas de las organizaciones criminales, más las 134 toneladas de drogas aseguradas. Y los aseguramientos que hace la Marina en alta mar van, creo que más de 35 toneladas solo en el mar, incluyendo el aseguramiento histórico en el mar a cargo de la Secretaría de Marina de más de 8 toneladas en un solo aseguramiento. Eso es dinero en efectivo. Esa droga es dinero en efectivo que no le llega a los criminales. Entonces no solo es, si bien por supuesto el trabajo de la UIF es importantísimo para lo que acabas de comentar, lavado de dinero, pero lo importante también es todo este aseguramiento que se hace de droga, que es dinero que ya no les llega. Y la destrucción de estos laboratorios, pues también. O detener operadores financieros, como lo hemos estado haciendo también. Eso va a generar más violencia también, por cuando se sientan tocados en su patrimonio. Eso va a generar más violencia, secretario. Pero para generar más violencia, mientras más una organización criminal reciba dinero, pues más fuerte se hace. Mientras más aseguramientos, más detenciones y más, más les estés haciendo un daño a estas organizaciones criminales, la organización criminal se debilita. Porque también tenemos, una cosa es atención a las causas y otra cosa también tiene que continuar el trabajo de la policía, del ejército, de marina, que no va una cosa peleada con la otra, al contrario. Sí, atención a las causas es por un lado y de manera paralela la autoridad tiene que actuar. Tiene que operar, tiene que generar cateos, tiene que hacer detenciones, tiene que hacer aseguramientos, tiene que detener a los criminales, porque también, si bien, como lo mencionamos, el eje de atención a las causas es el más importante, pues también tenemos que partir de una premisa muy sencilla, que los delitos no van a bajar si no detenemos a quienes los cometen. Sí. Y por eso en esta administración van 17,000 detenidos por delitos de alto impacto. Tienes que ir por ellos. En estos 6 meses van 17,000 detenidos solo por delitos de alto impacto. ¿Qué pasa con Estados Unidos, secretario? Porque, por ejemplo, en el caso del dinero específicamente, de lo que la ONU calcula que es el negocio de las drogas, usted sabrá mucho mejor que yo el dato, el 80% se queda allá, de lo que calcula la ONU. 80% de todo el negocio de las drogas se queda allá, o sea, se lava en los sistemas financieros. ¿Qué pasa en Estados Unidos con los cárteles? ¿Cuáles son los cárteles? ¿Quiénes lavan el dinero? ¿No es muy frustrante para usted trabajar con alguien que no tiene que no es un espejo para usted? Nosotros
una de las solicitudes que hicimos en estas reuniones que hemos tenido pues es eso, compartir información, porque es una responsabilidad compartida. Si nosotros tenemos información de quién vende fentanilo en Filadelfia, por ejemplo, que es una de las ciudades donde mayor consumo hay de esta droga, si tenemos información de quién, o de arrestos o detenciones de allá, pues podemos trabajar en los enlaces que tengan en México y tener mejores resultados. En eso estamos trabajando con ellos. Al momento de tener información compartida, pues por supuesto somos beneficiados los dos países. O sea, nosotros, porque también es que están deteniendo más por presión de Estados Unidos. Las detenciones que hacemos en México, pues primeramente benefician a quién, a nuestro país, es lógico. Todas las detenciones que hemos hecho, todas las acciones en contra de las organizaciones criminales que hemos hecho, los primeros beneficiados somos nosotros como mexicanos. Pues es parte de lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad encabezada por el secretario Omar García Harfuch en un problema que es el número uno, no solamente desde que comenzó el actual gobierno, secretario, viene desde el sexenio anterior. El presidente López Obrador en su momento lo identificó como el problema número uno. Y tiene que abatirse naturalmente. Sí, tienen que ser acciones constantes. La pregunta que nos hizo el joven hace unos minutos, de aquí al 2030, pues tienen que ser acciones constantes. No es algo que es de aquí a diciembre y ya. La seguridad tenemos que tener la estrategia clara que ya se tiene, pero una constancia, perseverancia y una disciplina para que las autoridades estemos de manera constante haciendo el trabajo y poder brindar una mejor calidad de vida a la ciudadanía en materia de seguridad. Secretario, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Nosotros vamos a ir, todo está conectado, obviamente, lo que está pasando en Estados Unidos, la relación que ustedes tienen con Estados Unidos está conectado hasta con el tema arancelario, se vinculó el tema de la seguridad en últimas fechas, porque Estados Unidos estaba, pues sí, diciendo, a ver, ¿quieres que te libre de los aranceles? Dame estos resultados. Y ustedes han venido ofreciendo esos resultados. Así es, ¿no? Sí, y estos resultados son primeramente por nuestro país. Claro. Para dar resultados en materia de seguridad, el gobernante, que en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, ha asumido la responsabilidad. Y eso se tiene que repetir. No digo que no hay muchos estados que lo hacen, pero en las 32 entidades federativas, cuando el gobernante asume la responsabilidad, los resultados son otros y se nota. Cuando hay un gobernante que asume la responsabilidad en materia de seguridad, se nota. Y la presidenta Claudia Sheinbaum no solo la ha asumido ahorita, la asumió cuando era jefa de gobierno, que también todos los indicadores iban a la alza y logró la disminución de más de 50% de homicidios, más de 60 y tantos % en delitos de alto impacto, porque ella asumió la responsabilidad. Las autoridades locales y la federal forzosamente tenemos que asumir la responsabilidad. Repito, cuando hay una autoridad que asume la responsabilidad, los resultados en materia de seguridad son otros. Ahorita la prioridad, ¿qué estado es? ¿Guanajuato? El 52% de los homicidios los concentran 7 estados y el primer lugar es Guanajuato. Estado de México, Chihuahua. Estado de México, Chihuahua, pero el primer lugar ahorita continúa siendo Guanajuato. Baja California, pero Baja California ha tenido una ligera disminución ya con Tijuana. Muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, secretario.